Si gustan ponerse de pie, vamos a leer la palabra de una manera para honrar la palabra. Éxodo 15, versículo 22 al 27. Dice la palabra del Señor. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pueden tomar su lugar. Hemos visto que Éxodo nos muestra el patrón de la salvación. Nos muestra a punta de cómo el Señor salva. Hemos visto que el Señor es el que tomó la iniciativa para salvar. Vimos que el Señor fue el que proveyó un cordero, un sustituto para que fuera sacrificado y así salvar al pueblo. También vimos cómo el Señor proveyó un libertador, el cual el pueblo tenía que seguir y cruzar a través del Mar Rojo para ser salvos. Como en el mar el Señor juzgó a los egipcios y salvó a su pueblo, lo cual nos muestra lo que Jesús hizo en la cruz y en su resurrección. Éxodo nos muestra el patrón de la salvación, pero también nos muestra el patrón de la vida cristiana. Así como los israelitas eran esclavos y fueron liberados, nosotros también éramos esclavos del pecado, del diablo, de la condenación, y hemos sido liberados. Nosotros también tenemos a alguien a quien seguimos. Y así como el pueblo al cruzar fue como si naciera de nuevo y dejaron de ser esclavos y ahora eran pueblo de Dios. Nosotros al seguir a Cristo, al sumergirnos en Él, hemos sido salvados. Somos el pueblo de Dios. Éxodo apunta a un éxodo mayor. Y así como el pueblo no entraría directamente a la tierra prometida, sino que el Señor los llevó en un peregrinaje a través del desierto, en donde enfrentarían pruebas y dificultades, en donde el Señor les enseñaría a confiar en Él y a obedecerlo. Nosotros, hermanos, también, una vez que el Señor nos ha salvado, no entramos directamente a la gloria, sino que el Señor nos deja en un peregrinaje a través del desierto, donde habrá dificultades, luchas, en donde Él nos enseñará a confiar en Él y a obedecer su voz. Este peregrinaje es el peregrinaje de la santificación. Este pasaje que veremos el día de hoy nos enseña que no hay atajos para el camino hacia la tierra prometida. Ese pasaje nos enseña que el Señor toma su tiempo para trabajar en su pueblo a través de la prueba. Una cosa, hermanos, es cantar
cantar y confiar en el Señor cuando el mar ha tragado a sus enemigos, cuando todo va bien. Y otra cosa es cantar, confiar en el Señor cuando las cosas no van tan bien, cuando hay dificultades, cuando las expectativas no se cumplen. Pero es precisamente ahí que el Señor nos sigue enseñando. Así como nos enseñó la semana pasada, nos sigue enseñando que Él es digno de confianza y Él es digno de nuestra adoración. Es el punto que quiero que veamos el día de hoy. A través de la prueba, el Señor nos enseña a confiar en Él y a obedecer su voz. A través de la prueba, el Señor nos enseña a confiar en Él y a obedecer su voz. Ese mensaje va a estar dividido en 3 partes. Y la primera parte es, la prueba nos enseña en dónde está nuestra confianza. La prueba nos enseña, la prueba revela en dónde está nuestra confianza. Voy a leer nuevamente la primera parte, del versículo 22 al 24. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Entonces cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? La semana pasada vimos que el pueblo fue testigo de la manifestación del poder de Dios para salvarlos. Vieron cómo el Señor abrió el mar, cómo fueron conducidos a través del mar, cómo el mar tragó a sus enemigos y fueron salvos. Y el capítulo 14 que nos predicó el pastor Alex termina diciendo, y ahí creyó, ahí temió el pueblo al Señor y creyó en Él y en Moisés. Luego el capítulo 15 dice que eso los llevó a irrumpir en alabanza y en adoración al Señor. Pero notemos que justo al terminar el cántico, el Señor los lleva en un peregrinaje hacia la tierra prometida, pero los lleva a través del desierto. Así que tenemos 2 millones de personas introduciéndose al desierto, a este lugar árido, con poca vegetación, con escasos recursos de agua y comida. Ellos iban siguiendo la nube, iban siguiendo la presencia del Señor. Ellos iban detrás también de Moisés. Ahora, vemos que las provisiones pronto se van a acabar, ya que si recordamos, cuando durante la Pascua el Señor les dijo, no empaquen, no hagan comida, tienen que salir inmediatamente. Entonces no tenían muchas provisiones. Así que pronto se encuentran en un problema, ya que no encuentran agua, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día. Han pasado 3 días y no encuentran agua y esto se convierte en una emergencia legítima. Es una necesidad legítima, es una necesidad básica. Tienen niños, ancianos, mujeres, ganado. 2 millones de personas que se están deshidratando. En promedio, una persona puede sobrevivir, dependiendo de la persona, entre 3 a 5 días sin beber agua. Ya me dio sed. Yo que tomo tanta agua. Y ya era el tercer día. Así que no es un problema menor. Por lo cual el pueblo se empieza a inquietar. Sin embargo, llegan a un lugar donde hay un oasis y encuentran por fin agua para beber. Pueden imaginar el alivio que después de 3 días encuentran un oasis, pero el alivio duró poco, porque en el primer trago, en el primer sorbo, se dieron cuenta que las aguas no eran potables.
Quizás estaban contaminadas, quizás tenían muchos minerales, no sabemos, pero dicen que las aguas estaban amargas. De hecho, llamaron a ese lugar Mara, que significa amargura. Ahora imagínense la decepción del pueblo. Imagínense su desesperación. Estaban en desesperación, pero encontraron algo, esperanza, y esa esperanza los desilusionó. Y esto produjo, sacó algo dentro de ellos. Esto los llevó a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Ahora, esta es una pregunta genuina, ante una necesidad genuina. No es una pregunta incorrecta, pero el problema no es la pregunta en sí, sino lo que está detrás de esa pregunta o qué condujo a esa pregunta. Dice que lo hacen con murmuración. Esa palabra murmuración también se puede traducir con queja. Así que esta situación sacó algo que estaba dentro de ellos. Esta situación estaba revelando algo. Y reveló que si lo que acababan de confesar y cantar hace 3 días, por medio del canto de Moisés, era algo que realmente creían. Ahora, notemos que esta no fue la primera ocasión y no será la única ocasión, de hecho. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Esta no fue la única ocasión en donde el pueblo respondió así, en queja. Algo parecido pasó antes de que cruzaran el Mar Rojo. El pastor Alex nos predicó esto hace 2 semanas, en donde cuando el Señor los iba conduciendo y Él los iba guiando, una situación similar. Aquí el Señor fue el que los guió al desierto, pero en el capítulo 14 vimos que el Señor los iba guiando y los puso delante del Mar Rojo. Y al ver ellos en una situación de crisis donde venía un ejército enfrente de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Dice Éxodo 14:11. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Situaciones similares, respuestas similares. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? Y lo podemos ver al principio que leímos. El versículo 26 nos dice algo al final. Dice que allí, en el desierto de Sur, en el lugar de las aguas de Mara, allí el Señor los puso a prueba. Esta prueba que el Señor permitió reveló algo. Reveló que el pueblo seguía respondiendo como esclavos. Que el pueblo seguía respondiendo como aquellos que no tenían Dios. Como aquellos que no sabían a quién acudir. Y el Señor allí probó la fe del pueblo. Este pueblo que vio la majestad del Señor nuevamente necesitaba aprender a confiar en el Señor, pero ahora a través de la adversidad. Hermanos, esto es importante. Es importante cómo respondemos al Señor. Es muy importante cómo respondemos al Señor cuando estamos aquí los domingos. Cómo respondemos ante su bondad, ante su majestad. Es muy importante cómo cantamos y exaltamos al Señor. Pero también es importante cómo respondemos al Señor una vez que salimos. Una vez que estamos afuera y enfrentamos dificultades. Algo importante que debemos de aclarar es que la prueba que viene del Señor es diferente que la tentación. ¿Sí? El Señor prueba a su pueblo, pero Él no tienta a su pueblo. Y no tienta porque Él mismo no puede ser tentado. La tentación no viene de Dios, sino del diablo. La tentación tiene la intención de hacernos caer y que dudemos del carácter de Dios. Pero la prueba tiene un buen objetivo. La prueba
Y en este pasaje nos muestra que tiene la intención de enseñarnos a confiar en Él. El probar es como cuando pruebas un metal precioso, como cuando pruebas la plata, la pasas en el fuego. ¿Qué es lo que saca la prueba? Todas las imperfecciones, todo lo que no está bien de ahí, ¿verdad? Eso es lo que el Señor permite en la prueba para sacar esas cosas que están dentro de nosotros. Y si realmente nosotros estamos confiando en Él, entonces tiene un buen objetivo para ver qué hay en nuestro corazón y no dejarnos así. Como lo dice Deuteronomio 8:2. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. 40 años en el desierto. Luego fíjense por qué. Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Más adelante dice, para que sepas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, la prueba reveló que el pueblo seguía pensando como esclavos sin Dios, como incrédulos. ¿Por qué? Porque en lugar de acudir al Señor, en lugar de clamar al Señor, en lugar de tomarlo en cuenta, en lugar de responder como lo que habían cantado, ellos habían cantado, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Señor. Acaban de cantar, tú eres mi canción. Acaba el Señor de decirles, yo peleo por ustedes. Tú eres mi salvación, mi guerrero. En lugar de ir a eso, en la primera incomodidad, en la primera expectativa no cumplida, en un momento de crisis, se olvidaron del Señor. ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es la queja? Es hablar entre dientes, es hablar a espaldas de otros. Puede ser expresarlo, puede ser en nuestro o quejarnos en nuestro corazón. Se manifiesta por medio del descontento, por medio del disgusto, por medio de la ingratitud, del temor. Pero el problema principal de la queja, hermanos, es es que ignora la fidelidad del Señor. La queja, la murmuración, el hablar mal, no solamente ignora la fidelidad del Señor, sino que es pronta a olvidar quién es Dios. En otras palabras, cada vez que nos quejamos, estamos quitando nuestra mirada del Señor y lo ponemos en nosotros o en las circunstancias. El Salmo 106, versículo 11, 13, nos dice cuál es la raíz de la queja. Nos dice que el síntoma es el olvidarnos, es la incredulidad. Fíjense, versículo 11 del Salmo 106. Las aguas cubrieron a sus adversarios. Está hablando del Mar Rojo, ¿verdad? Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Gloria a Dios, el mensaje pasado. Ahí está el mensaje de Alex, Pastor Alex, el versículo 11. Mi mensaje, el versículo 12. Y fíjense el versículo 13. Pero pronto se olvidaron de sus obras. 3:10. Bastó. No esperaron su consejo. Hermanos, pero antes de ir más allá y de empezar a decirnos, estos israelitas, ¿cómo es posible? 3 días nomás. Tenemos que reconocer que nosotros muchas veces somos así. Yo muchas veces soy así. Aunque también hemos sido salvados, aunque hemos visto la gracia del Señor, aunque hemos creído en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él, muchas veces podemos responder ante las dificultades de una manera olvidándonos que existe un Dios. Olvidándonos que existe un Dios que controla todo, que es soberano, que es poderoso.
Podemos confesar con nuestras bocas que confiamos en Él. Cantar cada domingo. Pero ante las dificultades podemos responder como ateos funcionales. Digo ateos funcionales porque realmente creemos, pero respondemos como si no existiera Dios. Ya que en lugar de clamar al Señor, ya que en lugar de clamar con fe, nos quejamos, nos olvidamos de Él. Ahora, muchas veces no necesita ser una crisis, ¿verdad? Sino al primer signo de incomodidad, al primer signo de que nuestras expectativas no se cumplen, cuando la fila está larga en el puente, cuando se nos mete a alguien enfrente, ¿verdad? Cuando estaba acordando de ahora que fuimos a Guadalajara, les dije, ¿verdad? Estuvimos ahí y bien padre las predicaciones, los mensajes, alabamos al Señor, gloria a Dios. Luego me tocaba a mí manejar. Yo era uno de los pilotos, bueno, era el único que podía manejar ese carro, el otro lo tenía que manejar. Entonces siempre tenía que yo manejar a todas partes, ¿verdad? Vamos al aeropuerto. Lo bueno que teníamos un montón de tiempo, como 4 horas. Vamos ahí, qué bueno estuvo esto. Está una fila larga, ¿verdad? Larguísima, larguísima, larguísima. Están haciendo remodelaciones para ir al aeropuerto, está larga. Pero bueno, estamos cantando, tenemos a Arturo que nos recuerda con las alabanzas. Y ya, después de que vamos ahí, por la remodelación, la vuelta para ir a dejar el carro era antes y no nos dimos cuenta. Y estaba un oficial y nos hizo que nos regresáramos. Bueno, nos regresamos. 15 minutos de regreso. Y estaba peor la fila de regreso, ¿va? Y luego ya acá. Luego en el avión, estaba preparando mi mensaje. Y alguien se pone enfrente así, el avión chiquito y así. Yo estaba así. Señor, ¿saben qué produjo en mi corazón? Un inconveniente. Se empezó a llenar de amargura y a olvidarme. Quizás el Señor permitió esto para recordarte que Él tiene el control de todo. A veces cosas pueden ser pequeñas. Se va la luz, no hay aire, cosas que nos incomodan. Y el Señor nos quiere mostrar algo. Quiere revelar algo en nuestros corazones. Yo tengo una bebé de 1 año y medio y llora cuando tiene hambre y sed. Y ya sé, ¿verdad? Está llorando, ya más o menos sabemos los lloridos. Mira, es que tiene sed. Es que necesita un cambio de pañal. ¿Qué revela de ella? Pues tiene sed, ¿verdad? Yo te quiero preguntar a ti, y a mí también. ¿Qué revela nuestra queja? ¿De qué tenemos sed? Muchas veces tenemos sed de la comodidad. Tenemos sed de la seguridad, de tener el control, del reconocimiento. Y cuando esas cosas no están, sale algo de nosotros. ¿Sabes qué? El Señor permite las cosas para refinarnos, para mostrar que hay en nuestro corazón y para que confiemos en Él y no en otras cosas, para que nuestra alabanza y nuestra adoración esté en el Señor y solo en el Señor y no esté condicionada a si nos va bien, a las circunstancias que son cambiantes, porque las circunstancias cambian, pero nuestro Señor no cambia, hermanos. Él no cambia. ¿Qué quiere el Señor enseñarte el día de hoy? Fíjense cómo lo pone 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 al 12. Pablo nos advierte del peligro de la murmuración y la queja. Este es el contexto donde Pablo está hablando acerca de aquellos que pasaron por el Mar Rojo y todo lo que vieron ellos. Pero fíjense cómo el versículo 10 está haciendo referencia a este evento y a otros, porque varias veces los israelitas murmuran. Pero fíjense lo que dice: ni murmuren
como algunos de ellos murmuraron, refiriéndose a los israelitas, y fueron destruidos por el destructor. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, lo que está pasando aquí es para enseñanza de nosotros. Es para que nosotros también evaluemos nuestro corazón y evaluemos cómo nosotros estamos respondiendo a las pruebas y qué es lo que está sacando dentro de nosotros. Y el Señor lo hace no para condenarnos, sino para refinar nuestra fe y para que nuestra fe esté puesta en Él y no sea una fe que fácilmente tambalea. Lo hace para recordarnos y para guiarnos que tenemos que depender de Él. Así es lo primero que el Señor hace. El Señor prueba para mostrar lo que está en nuestro corazón. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. La prueba nos enseña a confiar y a obedecer al Señor. La prueba nos enseña a confiar y a obedecer al Señor. Versículo 25. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Esta situación, hermanos, no se le salió de control al Señor. Él seguía teniendo control de todo lo que estaba pasando. Él siguió siendo fiel. El mismo Dios que, como vimos la semana pasada, que con amor inagotable los había liberado, era el mismo Dios que con amor inagotable los estaba ahora guiando al desierto. Y en esta historia tenemos un contraste entre la manera en cómo respondió el pueblo en queja, en murmuración, y la manera como respondió Moisés ante la prueba. El pueblo falló en la prueba al responder en queja, en murmuración, al dudar del Señor. Pero vemos que Moisés pasa la prueba, ya que él tuvo fe en que si clamaba al Señor, Él le iba a responder. Ahora, algo asombroso es que Moisés no le reclama al pueblo. Moisés no les empieza a decir, ¿qué les pasa? Acabamos de cantar esto. No, sino que Moisés simplemente pone su mirada en el Señor y clamó al Señor. Y vean en el pasaje cómo inmediatamente el Señor le respondió a Moisés. Y le responde de una manera muy particular. Le responde mostrándole un árbol. Y le dice, echa ese árbol en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Entonces, miren cómo respondió Moisés. Moisés respondió a la prueba de dos maneras. En fe y en obediencia. ¿Por qué vemos su fe? Porque su fe se ve reflejada que en lugar de quejarse, como el pueblo, él clama al Señor. Él va y clama al Señor, aquel que los había guiado ahí. En lugar de caer en temor, en lugar de tratar de resolver la situación con sus propios recursos, sus propias fuerzas, él simplemente fue y corrió a su Señor. Él puso su mirada en aquel que en el capítulo 3 le había prometido que iba a estar con él y lo iba a cuidar. En aquel que el capítulo 14 le había dicho, yo pelearé por ti. El gran yo soy. Hermanos, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos cuando vienen las dificultades? Cuando vienen cosas inesperadas.
cuando vienen inclusive crisis a nuestras vidas. Respondemos corriendo al Señor, clamando a Él, sabiendo, Señor, tú eres soberano. Esto no te ha salido de control. Si yo estoy aquí es porque tú lo has permitido, Señor. Y tú tienes el control de todo. Aunque yo no entienda, pero yo confío en ti y yo clamo a ti. ¿Respondemos así o respondemos en temor? En ansiedad, en queja, en descontento. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondes cuando tu matrimonio no va bien? Cuando la pareja, has tenido problemas con tu pareja. Parece que las cosas van bien y de repente viene otra crisis y otra crisis. Empiezas a hablar mal de la persona que el Señor te puso ahí. Empiezas a quejarte. Oras, clamas al Señor, oras por esa persona. Clamas al Señor, das gracias, Señor. Mi vida, la de mi matrimonio está en tus manos. Corremos a Él o empezamos a hablar cosas. ¿Cómo respondemos cuando en el trabajo no te reconocen? Y estás ahí y siguen reconociendo a otros y les dan aumento a otros. Empiezas a hablar mal de esa persona. Sí, pero esa persona es así. Sí, pero la verdad es que él hace ese tipo de cosas. O clamas al Señor y le dices, Señor, tú provees. Tú eres el que sustenta mi vida. Tú provees para mi familia. Puede ser afuera, pero también puede ser adentro, ¿verdad? ¿Cómo respondes cuando a lo mejor un líder o un pastor no respondió como tú esperabas? O te dio un consejo que a lo mejor no te gustó. O no te atendió de la manera como que tú querías. Empiezas a murmurar acerca de él. No me gusta esta manera como hacen las cosas. Es que se me hace que es así, lo hacen por esta razón. Se me hace que este pastor es así, o esta persona es así, o este líder es así. Hermanos, yo les digo esto, pero yo veo en mi vida que soy pronto para quejarme. Y es tan común muchas veces y tan aceptado que no lo vemos como pecado. La verdad es que esto no le agrada al Señor. Ahora, hay que reconocer que si hay situaciones difíciles, hay que reconocer que algunos de ustedes están pasando por situaciones realmente difíciles. Y no solamente están en el desierto, sino están bebiendo aguas amargas en sus vidas. Algunos de ustedes quizás han tenido una pérdida de un ser querido y el recuerdo sigue ahí, el dolor sigue ahí. Algunos de ustedes están quizás pasando alguna enfermedad que se ha prolongado y se ha prolongado y se ha vuelto una prueba difícil. Quizás algunos de ustedes tienen que lidiar con alguna discapacidad o la discapacidad de algún ser querido. Quizás alguno de tus hijos no está buscando al Señor, le ha dado la espalda directamente. Y siguen, hay cosas que siguen y no se van. Y seguimos ahí en el desierto, ¿va? Yo te quiero decir algo. El Señor aún permite estas cosas para enseñarnos quién es Él, para enseñarnos que Él es más grande, para enseñarnos a confiar en Él. Y yo te quiero decir algo, hay cosas en esta vida que solo podremos aprender del Señor, no solamente a un nivel intelectual, sino a un nivel personal, a través de las dificultades. Hay cosas que solamente a través de las dificultades podremos aprender acerca, por ejemplo, del carácter de Dios, de la fidelidad del Señor, de su bondad, de su cuidado, de su gracia. Hay cosas que solamente aprendemos cuando pasamos por el desierto, cuando bebemos las aguas amargas. Esto es una buena noticia, hermanos, ya que en medio de cualquier situación, el Señor tiene un buen propósito.
nosotros no estamos a la deriva. Nosotros no estamos a la deriva de las circunstancias. Por más difíciles que parezcan, el Señor tiene el control. Me acuerdo mucho, teníamos poco de casados, mi esposa y yo. Teníamos poco que habíamos regresado del colegio de pastores y enfrentamos una situación difícil en nuestra vida con un ser querido. Una situación que requirió cirugía y fue difícil. Y cuando nosotros pensábamos, ya pasó, así como que ahí llegamos al oasis, nos dimos cuenta que la dificultad iba a seguir y no se iba a ir, iba a estar ahí. Y eso a veces es difícil. Cuando dices, ya parece que pasó, pero no, y continúa, y está ahí. En ese momento vienen preguntas a uno. Señor, ¿qué va a pasar? Tu mente se empieza a ir a otras partes. Empieza a ver la tentación de quejarte, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Pero ahí, en esa situación difícil, yo aprendí algo hermoso. Aprendimos algo hermoso. Me acuerdo que llegó mi suegro, hizo una oración bien sencilla. Básicamente oró el Salmo 46. Y él oró esto, me acuerdo mucho. Él dijo, Padre, enséñales que tú eres lo que has prometido ser, su refugio, su fortaleza y su pronto auxilio. Yo había leído ese salmo muchas veces. Es más, me lo había memorizado. Pero ese día entendí, no solamente con mi mente, sino con mi corazón, que el Señor no solamente da fortaleza, el Señor no solamente da refugio, sino que el Señor es mi fortaleza, mi refugio y mi pronto auxilio. Lo conocí de una manera diferente que nos ha llevado a descansar en Él, en confiar en Él. Y le doy gloria a Él, aún en medio de las circunstancias. Hermanos, hermano, quizás tú estás pasando una situación difícil. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarte acerca de su carácter, acerca de su bondad, acerca de su soberanía, acerca de su cuidado, acerca de su provisión, acerca de su suficiencia? Cualquiera que sea lo que quiera que aprendas acerca de Él, quiere que lo aprendas para que confíes en Él y le des la gloria en cualquier circunstancia. Ahora, Moisés no solamente respondió en fe, sino también él respondió en obediencia. El Señor le pidió que hiciera algo y Moisés respondió. Y no le da ninguna explicación, vemos aquí en el pasaje, solamente le dice que tome el árbol y lo eche al agua, sin más. Y antes de pensar, oye, allá en el desierto hay árboles que convierten el agua en dulce. No es como, no fue algo medicinal, ¿verdad? Fue un milagro del Señor. O sea, fue inmediato y le dio de beber a 2 millones de personas. Así que Moisés lo hace. Así que en medio de la prueba el Señor nos pide cosas que quizás a veces no tienen sentido, pero quiere que obedezcamos su voz. Así que el llamado a obedecer al Señor en medio de la prueba es algo que el Señor quiere, no solamente para Moisés, sino para nosotros, para el pueblo. Fíjense cómo lo ve en el versículo 25, la segunda parte. Y allí Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Versículo 26. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Este pasaje es bien importante
Porque la fe, hermanos, la fe no está separada de nuestra obediencia. No podemos decir que tenemos fe en el Señor y desobedecer su voz. La manera en la que el pueblo mostraría su fe sería, dice el pasaje, de dos maneras: escuchando atentamente la voz del Señor y haciendo lo que es recto, guardando su palabra. Y muchas veces en las pruebas podemos escuchar muchas voces, pero no la voz del Señor. O inclusive podemos escuchar un mensaje del Señor, pero no responder en obediencia. Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Nuestra fe en el Señor nunca es pasiva. Nos lleva a clamar a Él. La fe nos lleva a estar firmes. La fe nos lleva a perdonar, a pedir perdón, a cantar. La fe nos lleva a seguir al Señor en medio de cualquier situación. Y el Señor les da ahí ese estatuto en el cual les dice: escucha y obedece mi voz. Y la prueba nos da la oportunidad de eso, de responder al Señor. Y quizás la respuesta más grande que podemos hacer es clamar al Señor y esperar en Él. Clamar al Señor confiando que Él tiene el control y esperar en su bondad. Este pasaje en la segunda parte nos muestra que, otra cosa que nos muestra este pasaje es que hay consecuencias para la desobediencia. El Señor, por amor a su pueblo, buscará que su pueblo no se desvíe. Por eso les dice que si no le dan la espalda a Él, no les enviará las plagas que hay en Egipto. Ahora, ¿por qué hace esto? Esto va a tener mucho sentido en los siguientes pasajes. Pero básicamente el Señor les está diciendo: yo los saqué de Egipto no para que vivan como Egipto. Ustedes ya no son Egipto. Ustedes tienen ya un Dios. Son míos. Pueden escuchar mi voz y obedecer mi voz y vivir de una manera que traiga gloria a mí. No significa esto que que ellos iban a perder su salvación, pero sí significa que el Señor promete bendición si lo escuchan, si lo siguen. Entonces, ya vimos que, número uno, la prueba nos muestra, revela lo que hay en nuestro corazón. Número dos, la prueba nos enseña a confiar y a obedecer al Señor. Y número tres, la prueba nos enseña el cuidado del Señor. La prueba nos enseña el cuidado del Señor hacia su pueblo. Ese pasaje es hermoso. Y una de las cosas más asombrosas de este pasaje es esto. Ahora, no es, quizás algunos pueden pensar, bueno, lo asombroso es que el Señor cambió las aguas de amargas a dulces. Pero eso no es lo más asombroso de este pasaje. No es que lo más asombroso no es que Él cambió las aguas de amargas a dulces, sino que Él estuvo dispuesto a hacerlo. Es asombroso que el Señor no respondió en ira, sino respondió en gracia. Así que este pasaje nos muestra no solo que la prueba revela dónde está nuestra confianza, no solo nos muestra que el Señor nos enseña a confiar en Él, sino que nos enseña que Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de los suyos aún cuando su pueblo falla, aún cuando su pueblo teme, aún cuando su pueblo se desvía, aun cuando su pueblo responde en queja. Ahora, ¿por qué el Señor convirtió las aguas amargas en dulces? No fue por algo que hubiera en el pueblo en sí. No fue por la obediencia del pueblo, sino, eso es hermoso, sino porque hubo alguien en medio de esos 2 millones de personas. Hubo alguien que en lugar de quejarse, confió en el Señor. Alguien que intercedió por el pueblo. Es interesante que el Señor le pide a Moisés, la respuesta de Dios a Moisés es: echa el agua, el árbol al mar, al agua.
Es interesante eso, porque el Señor hubiera podido haber hecho cualquier otra cosa. Pudiera haber hecho llover, pudiera haber hecho cualquier cosa, pero les puso una señal delante del pueblo para que cuando el pueblo viera que Él estaba echando ese pedazo de madera al agua, ellos supieran una cosa: el Señor respondió la oración de Moisés. El Señor respondió la oración de Moisés para que quedara claro que el pueblo tenía en Moisés a alguien a quien acudir. Para que quedara claro que el pueblo tenía a alguien que era fiel y cuando clamaba iba a ser escuchado. Uno entre ellos que no cuestionó al Señor y puso su fe en el Señor. Hermanos, ¿quién tenemos nosotros? ¿A quién tenemos nosotros cuando fallamos? Nosotros tenemos a alguien mayor que Moisés. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos en temor, cuando nosotros caemos ante la prueba, nosotros podemos poner nuestra mirada en alguien que intercede por nosotros, en alguien que es escuchado a causa, que fue escuchado a causa de su temor reverente. Ellos tenían a Moisés, pero nosotros teníamos a alguien más grande que Moisés. Nosotros tenemos a Cristo. Así que, hermanos, quizás hayas fallado, pero ve a Cristo. Corre a Cristo. Clama a Cristo. Y quizás estás pasando momentos difíciles. Quizás estés en este desierto. Y quizás tu corazón se ha llenado de amargura. Quizás te preguntes si la prueba algún día cesará, si las dificultades pasarán. No sabes, pero a ti te digo, no olvides que tienes a Cristo. Tenemos a alguien, hermanos, que no nos condena. Alguien que está a nuestro lado para siempre. Alguien que nos dice: ven a mí y yo te daré aguas vivas. Como dice Juan 6:35. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y fíjense esta parte. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que sin importar lo que estemos viviendo, corramos a Jesús. Corramos a aquel que nos dice: ven a mí y no tendrás sed. Sin importar la situación, ven a mí y no tendrás sed jamás. Y este pasaje termina de una manera gloriosa. Versículo 27. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El pasaje termina de una manera bien opuesta a como empezó. Este pueblo que se quejó, ese pueblo que murmuró, el Señor lo cuidó y el Señor lo condujo a un lugar de descanso. Un lugar donde serían saciados. Dice que hay 12 fuentes, una por cada tribu, y 70 palmeras, que probablemente es un número simbólico que representa que había suficiente para saciar su hambre y saciar su sed. Aún en medio del desierto, el Señor condujo a su pueblo a un lugar donde pudieran descansar, a un lugar donde pudieran ellos acampar, a un lugar donde su hambre y su sed sería satisfecha. Y esto nos apunta a Jesús. ¿A dónde nosotros podemos acampar? ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar en donde el Señor nos ha llevado para que nuestra sed sea saciada? Donde la amargura se cambia en dulzura. Ese lugar, hermanos, es Cristo. El pueblo acampó en ese lugar, pero ¿saben qué? Dice la palabra que Cristo ha acampado en nosotros por medio de su Espíritu. Así que nosotros, en medio de cualquier circunstancia,
en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, podemos acampar en Cristo, en donde nuestra hambre será satisfecha, en donde nuestra sed será saciada, sin importar lo que pase, y en donde aún las aguas amargas pueden convertirse en dulces, porque no estamos solos, porque tenemos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor te está enseñando a través de la prueba? ¿Cómo quiere el Señor que respondas el día de hoy ante esas situaciones? Yo sugiero que una de las principales cosas, y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, es que si tú estás pasando cualquier situación, ese es un buen momento para que podamos responder poniendo nuestra mirada en Jesús y clamemos a Él y alabemos a Él, porque Él es aquel que nos dice: el que viene a mí nunca tendrá sed. Amén. Vamos a orar.